Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión sobre la oración y la cita bíblica está en Lucas 11 del 1 al 13. Leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? En esta reflexión estaremos viendo cómo hay que orar correctamente a nuestro Creador. Hermanos y amigos, es hermoso ver que los padres enseñan a sus hijos cosas buenas, buenos modales. Un ejemplo: un niño cuando comienza a dar sus primeros pasos necesita la ayuda de sus padres para que le den la mano y le enseñen a caminar. Después, poco a poco, va afirmando sus pasos y ya no necesita ayuda. Así es en todos. Los hijos siempre ven lo que los padres hacen y ellos siguen. Si ven hacer cosas buenas, van a hacer cosas buenas, y si ven hacer cosas malas, pues lo mismo harán ellos. Por ejemplo, cuando un niño llega a una iglesia o célula y le pregunta si sabe orar, la respuesta típica es no, y les dices: ¿y por qué no saben? La respuesta del niño es: porque mis padres no me enseñan o no me enseñaron. Bueno, a nosotros que conocemos la palabra no nos sorprende, porque los padres que están en el mundo que no conocen de la palabra, ¿cómo pueden enseñar a sus hijos algo que ellos mismos no conocen? Algunas personas conocen algo de la palabra y sobre la oración, pero como su corazón y deseo es saber otras cosas del mundo, no les interesan, no profundizan en la palabra y la oración. Por eso no enseñan a sus hijos, porque piensan que la oración no tiene mucha importancia en la vida del ser humano. Otros padres enseñan lo que ellos aprendieron de sus padres, a repetir las mismas palabras una y otra vez, pero esa no es la forma correcta de orar a nuestro Creador. Lamentablemente, esto también está pasando en el pueblo del Señor. Muchos no quieren aceptar, pero es una triste realidad. Los padres no toman el tiempo de orar con sus hijos. Como dice la palabra, debemos instruir al niño en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando usted ora junto a sus hijos, le está enseñando cómo debe orar, y ellos poco a poco irán haciendo un hábito, o sea, orarán siempre así usted ya no esté con ellos, y lo mismo harán con sus hijos, seguirán enseñando que oren en todo tiempo. Como vemos en esta historia, y vamos a ir leyendo versículo por versículo a ver lo que el Señor hoy nos enseña o nos recuerda la forma correcta de orar. Uno dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este versículo 1 confirma que los padres deben enseñar a sus hijos como Jesús lo hizo con sus discípulos, porque ellos vieron cómo Jesús oraba y dicen como Juan enseñaba a sus discípulos. Si usted investiga, verá que en el Antiguo Testamento, en la época de nuestro Señor Jesucristo,
Con cierta frecuencia los rabinos escribían oraciones para sus discípulos para que ellos los reciten. Por eso ellos dicen, como Juan enseñó a sus discípulos. Como los discípulos miraron que Jesús oraba muy seguido, ellos sabían que Jesús amaba orar y de seguro se dieron cuenta que para Jesús no era un simple ejercicio de recitación elocuente. Por eso los discípulos pidieron a Jesús que les enseñe a orar. Mateo 6:7 dice, por eso los discípulos de Jesús pidieron que le enseñara a orar. Mateo 6:7 dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. En este versículo está confirmando cómo Jesús atendió al pedido de sus discípulos y les enseñó a orar. Versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En este versículo podemos ver cómo Jesús enseña que se debe orar con orden. Vemos cómo Jesús al inicio de la oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Jesús dice esta frase, está alabando a Dios porque esto significa que estás en los cielos, designa la majestad de Dios y su presencia en el corazón de los justos, porque Él no vive en el corazón del injusto. Porque el cielo es el lugar donde mora Dios y que es también el hogar final de los justos. También indica la cercanía de Dios hacia nosotros, su prontitud para escucharnos. Dice también, santificado sea tu nombre. El nombre en la Escritura señala la verdadera esencia de una persona. Santificado, el nombre de Dios, significa hacer justicia a su realidad, reconocerlo, alabarlo, hacerlo respetar y honrar y vivir conforme a sus mandamientos. El nombre de Dios representa el todo de su carácter y sus actitudes. También en la oración vemos la frase venga tu reino y hay una versión completa del Padre Nuestro en Mateo 6 del 9 al 15 y esta forma parte de lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte y en estos dos pasajes vemos cómo dice Jesús venga tu reino. Y esta frase venga tu reino tiene varios significados, le voy a compartir algunos. Pedir a Dios que nos ayude a ser hijos obedientes, sinceros y efectivos. Pedir a Dios que nos ayude a darnos cuenta de las áreas en las que no podemos y nos arrepentimos de esas áreas. Pedir todos los días a Dios que ponga a personas en nuestra vida para poder compartir el mensaje del reino de Dios, para que el reino viva en el corazón de esas personas. Cuando Jesús enseñaba en el Sermón del Monte sobre la oración y cuando dijo esta frase, venga tu reino, ese era su deseo, que el reino de Dios viva en cada corazón de las personas que escuchaban en ese momento y en todo el mundo. La siguiente frase dice, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra como en el cielo, significa pedir a Dios que se cumpla su voluntad en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. En el cielo la voluntad de Dios se hace perfectamente, el problema es en la tierra porque en la tierra no siempre se hace la voluntad de Dios. Es por eso que Jesús enseñó a orar a sus discípulos así y nosotros también debemos seguir su ejemplo. El versículo 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esta oración, como podemos ver, Jesús primero alaba a Dios y luego presenta sus peticiones. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También esta frase tiene varios significados, le voy a compartir. Se refiere al alimento necesario para vivir ese día, la fuerza espiritual y física para enfrentar un día más las necesidades menos tangibles. También debemos pedir al Señor que nos dé fuerza y fortaleza para comer todos los días el pan que necesitamos, el pan espiritual que es el más importante. El pan espiritual es estar orando, estar meditando en la palabra, deleitándose en la palabra del Señor todos los días. Versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Como podemos ver en este versículo, Jesús le enseñó a sus discípulos a pedir perdón por sus propios pecados, pero también les dijo que debían perdonar a los demás por cualquier ofensa que pueden haber cometido en contra de ellos. Jesús estaba diciendo que debían ser humildes y misericordiosos. Dios ha perdonado
perdonado nuestros pecados, por lo tanto debemos perdonar a quienes nos ofenden. Seguir sin perdonar muestra que no hemos entendido que nosotros mismos, con todas las personas, necesitamos ser perdonados. Cuando esté orando, piense en alguna persona que le ha ofendido y vea si ya le ha perdonado, y si lo ha hecho, lo ha perdonado de verdad, así como Dios nos perdona. Marcos 11:25 dice: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Este versículo 4 termina con la frase: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto significa que los creyentes desean evitar los peligros del pecado y que la evitación de la tentación es una preocupación central de la vida cristiana. También esta frase puede significar líbranos de la tentación del maligno, como podemos ver en Mateo 4:1-11. Después que Jesús se bautizó, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La palabra dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Cuando terminó ese ayuno, tuvo hambre. El tentador vino a él y le tentó de diferentes formas. Como sabía que Jesús tenía hambre, dijo que convirtiera las piedras en pan. También le tentó diciendo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Cuando el tentador dijo esto, estaba sobre el pináculo del templo. Por último, el tentador dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrando me adoras. Cuando dijo esto, Satanás estaba en un monte muy alto. Si usted analiza con atención este pasaje, podrá ver que Satanás quiso aprovechar que Jesús, por causa del ayuno, estaba débil físicamente. Satanás pensó que era una buena oportunidad para derrotar a Jesús y a Dios. Lo que no sabía es que Jesús estaba débil físicamente, pero fuerte en el espíritu, y por eso le derrotó a Satanás, y lo hizo en cada tentación que recibió. Citó las Escrituras. Igual el tentador trabaja con nosotros, puede utilizar diferentes motivos y situaciones para querer sacarnos del camino del Señor. Por ejemplo, si estamos pasando pruebas difíciles, puede tentarnos a que reclamemos a Dios. Eso pasa muchas veces. Algunos, cuando son tocados por las pruebas, reclaman a Dios y van más allá, pensando que es la culpa del Señor, se alejan de la iglesia y después de Dios. Y así como el tentador hizo con Jesús, aprovecha cada situación que pasamos para tentarnos a que nos rebelemos en contra de nuestro Creador. Cuando seamos tentados por Satanás a rebelarnos, debemos pedir a Dios que nos dé la gracia para resistir a la tentación, y lo mismo que hizo Jesús, derrotarlo citando la palabra. Estaremos leyendo del versículo 5 hasta el 7. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. En estos versículos podemos ver que Jesús cuenta la historia de un amigo va a medianoche para pedir pan a su amigo porque tiene visita y no tiene que darle de comer, y el amigo se niega a darle. El versículo 8 dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Como vemos, Jesús explicó que aunque no se levante a dárselo por ser amigo, pero por su importunidad se levantará y le dará todo. La palabra importunidad o importunar en el original es anaidea, y es una palabra única en el Nuevo Testamento y significa ser insolente, descarado. También significa incomodar o molestar, o sea, es insistir hasta lograr tener lo que se desea. En este pasaje también se destaca que el prójimo puede ayudar por persistencia, no solo por amistad. Nosotros asimismo tenemos que orar al Señor cuando tengamos necesidades. Debemos tener una actitud de perseverancia y persistencia, y esto es muy importante en la vida de los hijos de Dios.
A veces necesitamos pedir a Dios algo con urgencia, aunque el Señor no nos conteste, no debemos desmayar, debemos seguir orando porque el Señor está escuchando y a su tiempo nos contestará. También este versículo nos enseña que no debemos tener miedo de pedir y buscar lo que necesitamos. Debemos confiar en que Él es un Dios amoroso y que Él desea lo mejor para sus hijos y que siempre nos dará lo que necesitamos.